Hola, espero que estés bien, soy Rubén, soy profe de matemática, te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos resolver problemas mediante función cuadrática. ¿Cómo vamos a hacer este video? Vamos a ir resolviendo cada inciso que nos está pidiendo el problema, que son los típicos ejercicios que nos dan siempre en el colegio secundario o en el ingreso a la facultad. Dicho todo eso, comencemos con el video de hoy. Bueno, vamos a comenzar con este video. Mira, vamos a leer el problema. Nos dice, un granjero decide criar patos y compra una cierta cantidad entre machos y hembras. Se empiezan a reproducir y la población crece en función del tiempo según la siguiente fórmula, en donde P es el número de patos y T son los años transcurridos. Y nos pide que respondamos ciertas preguntas. ¿Cuántos patos compró? ¿Cuándo se da la mayor población de patos? ¿Y cuántos patos son? ¿Cuándo hay 60 patos, por ejemplo? ¿Sí? Y además nos pregunta si en algún momento se extinguen, o sea que desaparecen los patos. ¿Y cuándo es eso que pasa? Bien, lo primero que tenés que saber vos para resolver esta clase de ejercicios es conocer los elementos de la función cuadrática y cómo se grafica una función con esos elementos. Yo te recomiendo que veas, si no lo tenés muy en claro, el video que te dejo acá arriba de cómo graficar una función cuadrática con sus elementos, y en la descripción del video también te voy dejando todos los videos que necesitas, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es observar la fórmula que nos dan, ¿sí? E interpretar esa fórmula. ¿Por qué? Porque fíjate que tu coeficiente principal, el valor de A, es negativo. Entonces vos ya sabes que esta función cuadrática que nos dan, sus ramas van a ir hacia abajo, ¿sí? Tu función va a estar dada de la siguiente manera, aproximadamente, ¿sí? Vamos a hacerlo así a ojo total. Ahí está. Bien. ¿Por qué la gráfica no lo hice con el origen de coordenadas? Porque no coincidiría con este ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjate que nos dice que P es el número de patos. Entonces, ¿qué eje va a tener el número de patos? El eje Y, ¿sí? Acá voy a tener la cantidad de patos. Y el eje X va a estar dado por los años transcurridos. O sea que acá va a ser el tiempo en años. ¿Está bien? Entonces vamos a interpretar este dibujo o esta gráfica, ¿sí? Fíjate, esto está de más. Esto no lo necesitas. ¿Por qué? Porque a vos te está diciendo que el granjero compró cierta cantidad de patos, que van a ser estos. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjate, mira, se empiezan a reproducir hasta llegar a un punto máximo y después por X motivo empieza a descender. ¿Bien? ¿Hasta dónde? Hasta acá. Esta partecita tampoco la necesitas. Si vos tenés esto que sigue para acá y acá tenés las cantidades de patos, ¿podés tener patos negativos? No. Entonces por eso sacamos esto. ¿Bien? Y a partir de ahí ahora empezamos a trabajar. Fíjate, la primera pregunta nos dice ¿cuántos patos compró? Como nosotros podemos observar en el gráfico, la cantidad de patos, que es el eje Y, comienza ¿desde dónde? Desde acá. En los elementos de la función cuadrática, ¿qué elemento es este? Es la ordenada al origen, ¿sí? Donde toca la función con el eje Y, esa es la ordenada al origen. Y vamos a ver cómo lo calculamos, ¿sí? Voy a borrar esto si tengo un poquito más lugar y después vamos a ir agregando pregunta por pregunta, ¿dale? Antes de continuar con el video, te quiero comentar que si te gustaría colaborar con el canal, puedes unirte a la membresía del mismo, en donde vas a tener importantes beneficios. O quizás te gustaría apretar el botoncito del Super Gracias, o también podés hacer una donación. En este caso, en la descripción del video, vas a encontrar el link para poder efectuarla. Con esto me ayudas muchísimo a tener más tiempo para poder realizar más videos y de esa manera poder ayudar a alguien que quiera repasar o entender un tema matemático. Ahora sí, continuemos con el video. Si vos querés saber la cantidad de patos que compró, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la función que tenemos acá arriba, la copiamos. ¿Y qué vamos a hacer? Fíjate que acá está P en función del tiempo. El tiempo acá, en este punto, es 0. O sea, ¿qué vas a hacer vos para saber la cantidad de patos que tenés acá? Vas a hacer 0 a la función. Es decir, que vas a especializar a esta función, ¿en qué valor? En 0. O sea que en donde tenés t, vas a poner lo que querés hacer, el 0. ¿Bien?
te va a quedar 2 por, acuérdate que hay un por, 0 al cuadrado más 20 por 0 más 22. Todo esto se te hace 0, esto se te hace 0, o sea que la cantidad de patos que compró el granjero, ¿de cuánto es? Es de 22 patos entre machos y hembras. O sea que sabemos que acá hay 22 patos. Bueno, ahora vamos con la segunda pregunta, ¿sí? Bien, vamos con la segunda pregunta que nos dice: ¿cuándo se da la mayor población de patos? ¿Y cuántos son? Entonces, te está preguntando, ¿cuándo se da la mayor cantidad de población? Acá es en el tiempo. Y acá, ¿cuántos patos? Está pidiendo, ¿sí? ¿Cuántos patos son? Bien, el granjero comienza con 22 patos. Se empiezan a reproducir y luego empiezan a decaer, ¿sí?, la cantidad de patos por X motivos. Entonces, ¿cuál va a ser el punto más alto? El punto más alto va a estar acá. Y este elemento en la parábola, ¿qué es? Es el vértice. Y el vértice, acordate que tiene coordenadas de XB e YB. Y si vos recordás, acá tenés XB y acá tenés YB, porque es un punto. Entonces, fíjate una cosita. Las coordenadas del vértice, ¿qué te está indicando XB? XB te está indicando el tiempo en donde vas a tener la mayor cantidad de patos. YB, ¿qué te va a indicar? YB te va a indicar cuántos patos fueron los que más hubo en la población, ¿sí? Entonces, encontrando XB e YB, respondemos la pregunta B. Entonces, vamos a responder. Primero tenemos que encontrar XB. ¿Cómo encontramos XB? XB encontramos con la formulita menos B sobre 2 por A. Bien, para esto vamos a necesitar el valor de A, que es el coeficiente principal, menos 2. B, que B es el término lineal, en este caso 20. Y C es el término independiente, 22. Es decir, que te va a quedar menos B vale 20 sobre 2 por A, ¿cuánto vale? Menos 2. O sea que esto nos queda menos dividido en menos más 20 sobre 2 por 2, 4. Es decir que 20 dividido 4 nos queda 5. 5 años tardó el granjero en tener su máxima población de patos. Ahora vamos a ver cuántos patos tenía a los 5 años, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Hacemos la función, pero en vez de poner el t, ponemos los años que nosotros queremos obtenerlos, es decir, en 5 años, y reemplazamos en la fórmula, ¿sí? Menos 2 por 5 al cuadrado, más 20 por 5, más 22. Resolvemos. Esto nos queda menos 2 por 25, más 100, más 22. O sea que esto nos queda menos 2 por 25, nos queda menos 50, más 100, más 22. Calculamos, esto nos queda 50, 72. O sea que va a tener 72 patos a los 5 años. Y eso va a ser la población máxima de patos que tenemos, ¿sí? Es decir, que acá va a tener 72 patos. ¿Y cuándo va a ser? Va a ser a los 5 años. ¿Está bien? Bueno, vamos con la pregunta C, que nos está diciendo ¿cuándo hay 60 patos en la población? Acá nosotros nos dan la cantidad de patos y nosotros tenemos que ver en qué momento de los años que el granjero tuvo patos se da esa coincidencia, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la función original. Acuérdate que P de T es la cantidad de patos. O sea que si nosotros tenemos la cantidad de patos que queremos averiguar, en este caso 60, lo vamos a reemplazar acá. 60 va a ser igual a menos 2t cuadrado más 20t más 22, ¿sí? Y fíjate que te queda una ecuación de segundo grado para resolverla con la fórmula resolvente, ¿sí? Condición fundamental, tiene que estar igualado a 0. O sea que te queda 0 igual menos 2t cuadrado más 20t más 22 menos 60. O sea que 0 es igual a menos 2t cuadrado más 20t, hacemos esta cuenta, menos 38, ¿sí? Y acá comenzamos a resolver esta ecuación que nos quedó de segundo grado. ¿Con qué? Con la fórmula resolvente, también conocida como Paz-Cara, ¿sí? Vamos a hacer eso. Tenemos acá la fórmula, entonces encontramos A, que es menos 2, B 20,
y C menos 38. Copiamos la fórmula, ¿sí? Bien, reemplazamos los valores obtenidos, o sea que nos queda menos 20. Esto lo vamos a ir haciendo rapidito, ¿sí? Porque a toda altura vos ya tenés que saber bien cómo se trabaja con esta fórmula. Dale, raíz cuadrada de 20 al cuadrado, y no vamos a copiar todo, por menos 2, por menos 38, todo sobre 2 por menos 2. Bien, empezamos a trabajar. Esto nos queda menos 20 más menos raíz. 20 al cuadrado es 400. Menos por menos más por menos menos. 4 por 2, 8. 8 por 38 nos queda 304. Todo sobre menos 4. Igual a menos 20 más menos. Acá nos va a quedar raíz de ¿cuánto? 400 menos 304 nos queda 96 sobre menos 4. Bien, o sea que nos quedan menos 20 más menos, te queda 9,7 sobre menos 4, y acá obtenemos las dos raíces, ¿sí? X1 y X2. Es decir, menos 20 más 9,7 sobre menos 4 y menos 20 menos 9,7 sobre 4. Esto lo hacemos con la calculadora y el resultado final es en X1 2,5 y en X2 7,4, ¿sí? ¿Qué te está diciendo esta respuesta que acabamos de encontrar? Te está diciendo que los 60 patos, vamos a suponer que los 60 patos están acá. Fíjate que tenés en dos oportunidades la cantidad de 60 patos, ¿sí? Cuando una acá, que va a ser a los 2,5 años, y otra acá, que va a ser a los 7,4 años. Bien, por eso es tan importante siempre hacer el dibujito para ir interpretando qué es lo que tenemos que hacer. Bien, vamos con la D, que es la última pregunta para terminar con este video. Bueno, vamos con el último punto que nos está preguntando si en algún momento se extingue esta población de patos. ¿Y cuándo fue? Si nosotros miramos el gráfico, como hoy te expliqué, ¿dónde se van a extinguir? Se van a extinguir acá. ¿Por qué? Porque acá tengo cero cantidad de patos, ¿está bien? Entonces, ¿qué estaríamos buscando en los elementos de la gráfica? Las raíces. Y las raíces, ¿cómo las buscamos? Con Bhaskara. Es decir, hacemos esta función igualada a 0 y obtenemos el resultado con Bhaskara. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Bien, volvemos a obtener A, B y C en la fórmula original, es decir, nos quedan menos 2 de A, 20 de B y 22 de T. Reemplazamos, como hicimos hoy, esto nos queda menos 20 más menos raíz de 20 al cuadrado, menos 4 por menos 2 por 22, todo sobre 2 por menos 2. Bien, ojo que acá, cuando nos den los resultados, vas a ver algo que es muy, pero muy, muy importante, ¿sí? Bien, sigamos. Menos 20 más menos 400, menos por menos más, 176 sobre menos 4. Menos 20 más menos 400 más 176, eso nos da 576, o sea, tenemos la raíz de 576 sobre menos 4, hacemos la raíz de 576, esto nos queda 24 sobre menos 4 y obtenemos, ¿sí?, los dos valores. Y ahora presta mucha atención, ¿sí? Menos 20 más 24 sobre menos 4, menos 20 menos 24 sobre menos 4. Resolvemos. Menos 20 más 24, esto nos queda 4 sobre menos 4, y esto nos queda menos 1, ¿bien? Y el otro nos quedaría menos 44 sobre menos 4, es decir, que nos quedaría 11. Y acá tenéis que tener muy en cuenta algo, muy, pero muy importante, ¿sí? Fíjate, nos dio menos 1 y 11. ¿Qué significa esto? Que si esto vos lo hubieses graficado acá, acá estaría el menos 1, que hoy dijimos que no tiene sentido, porque el tiempo para atrás no va. Entonces, esta opción la descartás. ¿Y cuándo se extingue? Se extingue a los 11 años. A los 11 años, el granjero, de haber comenzado este proyecto, se quedó sin patos. Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Nos vemos en próximos videos. Saludos.